¿Tu GoPro se funde la batería enseguida? Te cuento los mejores trucos que debes hacer para evitarlo. Y es que aunque la GoPro 12 ya trae de serie la batería Enduro, tenemos problemas muy similares a los que tenía la Giro 11 y también la Giro 10, a las que también vas a poder aplicar estos trucos. Algunos son sencillitos y otros más complejos, pero si los utilizas todos vas a conseguir mejorar la autonomía mucho, te lo aseguro. Como en cualquier dispositivo a batería, cuanto menos tiempo tengamos encendido, más batería vamos a ahorrar. Lógico, pero si quieres grabar de forma rápida con la cámara apagada, tienes que activar el Quick Capture, este conejito de aquí, desde el menú de ajustes, para que cuando tengas la cámara apagada, con una simple pulsación en el botón de disparo, se ponga a grabar. Fácil, ¿no? Cuando acabes el vídeo, simplemente pulsas el botón y la cámara para el vídeo y se vuelve a apagar. Muy buen ahorro aquí de batería. Y al hilo de esto, muchos me vais a preguntar, cuando tengo la cámara apagada y no la voy a utilizar durante algunos días, ¿es mejor sacar la batería? Sí, al 100%. Alguna vez me ha pasado dejar la GoPro cargada o con bastante batería, apagarla y al tiempo volver y la batería estaba prácticamente vacía o vacía del todo. Si no la vas a usar enseguida, saca la batería. También tienes que desactivar el control por voz. Por si no lo sabías, si tienes esta opción de una personita encendida, los micrófonos de la GoPro están continuamente escuchando y consumen mucha batería. Siempre mejor apagado. Pero claro, si tú lo utilizas para grabar tus vídeos, pues actívalo únicamente en esos momentos. También podemos desactivar los pitidos. No va a ser un gran ahorro, pero aparte de que también molesta, si deslizas desde aquí arriba y pulsas sobre esta nota musical, vas a desactivarlos. Seguimos por desactivar los LEDs, tanto el frontal como el trasero. Para ello nos vamos a Ajustes, General y en LEDs vamos a seleccionar todos apagados. De nuevo, los LEDs sé que apenas consumen, está claro, pero todo ahorro nos viene genial. Si tienes una GoPro 9, la 10 o la 11 y has llegado hasta aquí, lo primero, gracias. Y lo segundo es que puedes desactivar la conectividad GPS de tu cámara para ahorrar batería. Simplemente te tienes que ir a Preferencias, GPS y desactivar. ¿En la GoPro 12? Pues no hace falta, porque no tiene. Una de las grandes pérdidas que hemos tenido en esta versión de la cámara. Pero en la GoPro 12, al igual que las predecesoras, tenemos también la posibilidad de desconectar las conexiones inalámbricas, como son el Bluetooth y el Wi-Fi, que al igual que en tu smartphone consumen y bastante batería. Para ello, nos vamos de nuevo al menú de ajustes, preferencias y en conexiones inalámbricas vamos a seleccionar desactivar. Evidentemente, si quieres conectar tu smartphone a la cámara o a la aplicación o un control remoto, tienes que tenerlas encendidas, acuérdate. Y por supuesto, no utilices la app de Quick. Sí, has escuchado bien. Si me has hecho caso y has desconectado en el truco anterior las conexiones inalámbricas, no lo vas a poder hacer. Pero te tengo que decir que es una de las funciones que más batería consume de la cámara y también en tu smartphone. Además de que en la GoPro 12 contamos con la transmisión de vídeo en directo, por lo que el consumo es aún mayor. ¿Ok? Nada de Quick. Venga, ahora vamos a la tasa de bits. En la GoPro 12 contamos con vídeo de 10 bits o GPlog que captura más información, como ya te expliqué en la guía más completa de la GoPro 12 que te dejo por aquí arriba, pero también va a consumir más batería. Por tanto, si no lo sabes usar, o más bien editar, no lo utilices. Si tienes una GoPro 11, 10 o 9, sí que puedes elegir la tasa de bits directamente. Simplemente en el modo que tengas elegido, vas a las opciones, bajamos hasta ProTune y aquí puedes seleccionar la tasa de bits estándar. Y por supuesto, no grabes a alta resolución. Sí, lo sé. ¿Para qué tenemos cámaras que graban a 5,3K si no lo voy a poder usar? Bueno, pues no es que no puedas usarlo, pero si quieres estirar al máximo tu batería, te recomiendo siempre grabar en 4K o incluso si quieres ahorrar mucha batería en 1080p Full HD, dependiendo del contenido que vayas a grabar. Venga, ahora nos vamos a la pantalla y vamos a empezar por bajar el brillo.
De nuevo, si no estás en zonas muy luminosas, en interior, no te hace falta tenerlo al 100%. Entre un 50 y un 60% te puede valer y te va a ahorrar bastante batería. Si seguimos con la pantalla, tenemos algunos más, como puede ser configurar el funcionamiento de la pantalla frontal. Por defecto nos va a mostrar lo que la cámara está capturando en ese momento, pero puedes reducir el consumo simplemente poniendo el modo de datos, este que te aparece, el modo de captura, los datos de la batería y de la tarjeta, o directamente apagando esta pantalla si no la utilizas. Y también el apagado automático de la pantalla es para mí la función que más batería te va a ahorrar. Si te vas a preferencias, pantallas, en salvapantallas trasero, y lo configuras al mínimo, que es 1 minuto. Te aseguro que vas a ahorrar un montón de batería. Y cuando te salta este salvapantallas, es decir, que se te apaga la pantalla, simplemente para activarla, dale un toque con el dedo y listo. Y por cierto, se me ha olvidado antes, no solo es la resolución a la que grabes los vídeos, también cuantos más frames por segundo tengas, más consume. Un vídeo a 120 frames o incluso a 240 frames por segundo consume una barbaridad de batería, por lo que te recomiendo siempre grabar a 30 frames por segundo e incluso si es de noche o atardecer y quieres capturar más luz, a 24 frames por segundo. También, aunque no siempre lo vas a poder hacer, desactiva por completo si puedes el Hyper Smooth, el estabilizador, para tomas de larga exposición o time-lapse donde tienes la cámara apoyada o bien en un trípode, viene muy bien. Y si tienes movimiento, con la opción de estándar o Hyper Smooth, ya que el modo de autobús consume más batería, aunque eso sí, consigue muy buenos resultados, no te lo niego. Otra cosa que puedes hacer y que es muy sencilla es no revisar tu contenido. Cuando sepas que vas a grabar muchos cortes, no cometas el error de estar revisando lo que has capturado con la cámara, ni tampoco desde el smartphone, ni se te ocurra. Como te he dicho antes, cuanto más tiempo esté encendida la pantalla, cuanto más toques realices y más le hagas trabajar, más batería va a gastar. Y al igual que en un coche eléctrico, la temperatura exterior le afecta y mucho a las baterías, por lo que te recomiendo que si estás en la nieve o en una fría mañana, siempre que puedas guardes tu GoPro dentro de tu chaqueta, pegada a tu cuerpo, para mantenerla a una mejor temperatura, con lo que la duración de la batería se va a alargar. Además, las baterías Enduro están preparadas para aguantar mejor la temperatura baja, como vamos a ver un poco más adelante. ¿Todo bien hasta aquí? Si quieres probar alguno de estos trucos ahora mismo, pausa el vídeo porque sigo. Y ahora unas recomendaciones súper rápidas. Si eres aventurero y sabes que tienes que grabar durante varias horas, no te va a quedar otra que comprarte más baterías. Las oficiales las puedes encontrar en la web de GoPro y de Amazon. Y si quieres encontrar buenas ofertas en accesorios y cámaras, tienes que unirte a mi canal de Telegram, el link en la descripción. Por si no lo sabes, hay dos tipos, las azules o clásicas que duran menos y que yo siempre te recomiendo que te compres las Enduro, las blancas. Son más caras pero más potentes, aunque te puedo decir que Telesin acaba de sacar una batería llamada Stamina, muy parecida a la Enduro, resistente y con muy buen precio, que te dejo en la descripción y que es compatible con todas las GoPro desde la 9 hasta la 12. Y si te has comprado varias baterías, sabrás que es una locura cargarlas desde la cámara, porque es muy lento. Así que vas a necesitar un cargador dual o incluso triple. Te dejo el oficial de GoPro en la descripción, aunque me parece bastante caro. Y una buena alternativa de Telesin que por precio-calidad me parece que está muy bien. Si no tienes ordenador o un puerto USB libre al que conectar este cargador, siempre lo puedes cargar con un transformador de smartphone. Pero ojo, no utilices cualquiera, ya que hay muchos móviles ahora con carga ultra rápida y no te hace falta. Mira que tenga una salida de 5 voltios y listo. Si no tienes, tranquilo, te dejo un modelo que yo utilizo en la descripción. Y si vas en coche y tu coche no tiene puerto USB, como el mío, pues te puedes comprar un buen transformador para este puerto. Por favor, no os compréis uno malo en cualquier tienda cerca de tu casa. Te dejo el que yo tengo para mi coche, que es de una buena marca. Y te preguntarás, ¿no puedo usar la cámara con un powerbank? Por supuesto que sí. De hecho, si vas a grabar durante varias horas seguidas sin cortes,
es la única solución que tienes. Si quieres alguna recomendación de Powerbank bueno, bonito y barato, con salida de 2 amperios, que es lo que recomienda GoPro, justo debajo del vídeo, en la descripción. Y claro, ¿qué mejor Powerbank que el propio GoPro Volta? Compatible 100% con las GoPro desde la Hero 9 hasta la Hero 12. Mi única recomendación, que quites la batería cuando la utilices para así no recalentar la cámara. Es un buen accesorio, pero me sigue pareciendo carísimo. Si quieres un palo selfie con Powerbank integrado, te dejo el que yo utilizo, ya sabes, en la descripción. Y ahora te dejo con otro vídeo de GoPro tremendo. Nos vemos en el siguiente.